Hola Aries, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto y aprovecha que tengo agenda abierta. ¿Listo? Tu primera carta, la carta de el ermitaño. Tenemos al rey de oros y la carta de el carro, ¿ok? Vamos a ver qué arcángel abre tu lectura el día de hoy. Y hoy el arcángel Raciel te dice lo siguiente. Querido Aries, confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que tus guías te entregan el día de hoy. Por eso vamos a escribir y a decretar en los comentarios, confío en mis habilidades. ¿Sí? Tú eres una persona que por instinto eres competitiva. ¿Sí? Tu naturaleza de fuego te hace ser alguien que siempre está destinado a ganar. De hecho, la cuestión de que Marte sea tu planeta regente, Marte Dios de la guerra, hace que siempre tú seas alguien que está destinado a luchar por sus sueños, no a quedarse como un espectador más, sino todo lo contrario, a ser quien conquista las batallas, ¿vale? Entonces no te des por vencido. Am, Me encanta que haya salido esta carta. Veo que en la parte financiera eres alguien que ha estado adquiriendo experiencia. Si bien has tomado decisiones en ocasiones que de pronto tú consideres que no han sido muy acertadas, hoy tus guías espirituales te dicen que vas por un muy buen camino. La carta del ermitaño me indica que vas a un paso lento pero seguro. Puedes estar percibiendo de manera equivocada que estás estancado, pero tus guías espirituales te dicen las cosas se están moviendo, la energía se está moviendo a tu favor. Ten un poco de paciencia. Esa riqueza y esa abundancia que tú deseas te va a dar. Mira que está la carta del Rey de Oros y es una carta ultra mega poderosa porque nos indica y nos habla acerca de toda esa riqueza que está destinada para ti. Eres alguien que anhela tener una reputación económica grande y favorable y la vas a obtener. Eres alguien que desea viajar, conocer muchos lugares en el mundo, destacar. O sea, a ti te espera como un destino de destacar y de vivir en gran comodidad. Mira que estas cartas están aquí juntas y eso nos habla de muchos triunfos, muchas victorias en lo que estamos hablando, que es tu parte económica. La carta del ermitaño también me indica que estás aprendiendo en tu vida a diferenciar con quién compartir esta riqueza, con quién compartir las buenas etapas de tu vida y quién definitivamente merece estar como atrás en tu pasado, ¿vale? El ermitaño me dice que estás madurando, que cada día aprendes más de las experiencias, que cada día te perfeccionas más como ser humano y que aunque lento vas avanzando. Has aprendido a ser prudente con tus sueños, ya te has dado cuenta, Aries, que cuando los cuentas a veces no se te hacen realidad o se sabotean de alguna u otra forma, pero que cuando te mantienes prudente las cosas como que fluyen más para ti. Entonces el ermitaño también te indica o te invita a mantener en secreto todo esto bueno que viene para ti, todos tus planes, todos tus proyectos y todas tus metas. Veo que hay una persona que también tiene como mucha experiencia en los negocios, de quien tú vas a estar aprendiendo o quien te va a estar abriendo una puerta enorme para que tú puedas como avanzar o crecer. Em, Esta puede ser una persona que se encuentra un tanto lejos, ¿sí?
o que te abre o te habla de una oportunidad acerca de algún negocio o trabajo en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, ¿sí? Entonces también es importante considerar como la opción de movilizarte o de moverte a otro lugar. Bueno, entonces es súper importante eso. Vamos a ver, ahí. Iba a barajar, pero mira que salieron tus cartas. De las de bastos, la suma sacerdotisa, saquemos una carta más y la reina de copas. Hay una persona que a ti te desea en secreto, ¿sí? Recuerda que la suma sacerdotisa nos habla acerca de también eso que está muy en nuestro mundo interno y que de pronto no somos como tan capaces de expresar hacia el mundo exterior, a diferencia de la emperatriz. Entonces yo veo una persona que te ama, pero también te quiere, o sea, te desea, pero te quiere. Siento que es alguien que no únicamente te ve en ti como esa parte carnal o pasional, sí, pero veo que es alguien que si tú estás soltero, mira que esta persona todavía no tiene como esa intención de revelar o mostrar sus sentimientos hacia ti. De pronto porque pues está viendo que tú estás muy ocupado con otros asuntos en tu vida, quizá te percibe no disponible emocionalmente o esta persona no sabe cómo acercarse a ti, ¿sí? Por la carta de la suma sacerdotisa puedo ver que es alguien que en este momento no tiene ningún compromiso, no está casado, ¿sí? Si lo analizamos desde el estado civil o sentimental, ella representa la soltería. Entonces, yo pienso que sería un muy buen candidato para ti. Aparte que es una persona muy sabia, ¿no? Y es una persona que ha logrado como encontrar ese equilibrio entre los sentimientos y la pasión al verte a ti, ¿sí? O sea, no es como alguien que esté buscando una cuestión ahí netamente carnal, por decirlo de esa manera, sino todo lo contrario. Una persona ya bastante equilibrada y que siento que conecta mucho con su espiritualidad, con su parte interior. Sí, pienso que es alguien, como te digo, que aún no muestra la cara, pero que llegará a algún punto en el que lo va a hacer y siento que es cuestión de días o semanas que eso pase. Y si tú eres alguien que en este momento tiene pareja, pienso que cualquier tipo de ritual que tú vayas a estar haciendo en estos días para revivir tanto la llama de la pasión como la parte o la conexión emocional, entre tu persona especial y tú van a dar como esos frutos muy buenos, ¿sí? Mira que desde acá Arcángel Raciel venía hablándote de que eres un mago en tu vida y que tienes la capacidad de manifestar cosas, Aries. Entonces, la verdad, no está de más que hagas algún tipo de ritual o ceremonia bonita para como revivir la llama de la pasión entre esa persona y tú. Mira que daría resultados muy buenos. Sería espectacular si tú tuvieras como la oportunidad o la posibilidad de pronto incluso hacerlo en compañía de esa persona. Sí, estaría perfecto. Y pues sería una muy buena oportunidad. Si tienen ustedes dos un vínculo energético y espiritual muy fuerte, muy intenso, se siente en la lectura. Y creo que ustedes escogieron desde antes de venir a esta encarnación. Entonces, por eso el vínculo entre ustedes dos es muy fuerte. Si ahorita las cosas no están tan bien, haz una limpieza tuya y luego haz estos rituales, ¿vale? Porque siento que estarían perfectos, mejorarían mucho las cosas. El oráculo, por su parte, mira que nos habla acerca de mirar con misericordia a tu familia. Recuerda que nuestros papás hicieron con nosotros lo que pudieron em, con las herramientas emocionales, espirituales y económicas que ellos tenían en ese momento de la vida. Quizá no han sido unos papás perfectos, pero de una u otra manera em, nos han enseñado las lecciones que acordamos en nuestra antes de venir aquí a hacer con ellos. Sí, recuerda que
Los papás los escogimos nosotros para las lecciones perfectas que teníamos que vivir ahora. Bueno, o al menos eso dentro de mis creencias, las tuyas pueden ser diferentes y es respetable. El mensaje central de esta carta del oráculo es que tengas misericordia con tu familia y que recuerdes que así como ellos se han equivocado, tú también has cometido errores y muchas veces te han perdonado, ¿vale? Entonces tenlo muy presente porque pues el oráculo sabrá por qué te lo dice. Letras que para ti sean claves en estos días tenemos a la W, la D, la P, la V, la C, la A, la M y la última la E, inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Signos que destacan estos días. Tenemos por acá Capricornio, tenemos por acá el signo de Cáncer, Acuario, Aries, Géminis. ¿Listo? Podría ser ascendente o solar de una persona especial estos días. Te envío un abrazo enorme y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.